Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga. Hermana Luz Marina Hernández, Dios me la bendiga. Amén. Tenemos ahí a nuestra hermana Emily O'Kelly ya conectada. Pastoreadores tenemos a nuestro hermano Kevin, nuestro hermano Gerson Molina. Tengo a Uciel conectado también ahí. Gloria a Dios. Yo ya tengo las 8 en punto. Vamos a dar unos minutitos por mientras se conectan los demás hermanos. Bendito Dios. Vamos a esperar que se sigan conectando para poder dar inicio. Tenemos nuestra hermana Andrea que se está conectando en este momento. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Andrea. Vamos a dar unos minutitos más, hermanos, por mientras se conectan. Tenemos nuestra hermana Gladys, Dios le bendiga. Hermana Andrea, Dios le bendiga. Tengo a mi hermana Merari con su hermano Jorge que se están conectando. Dios les bendiga. Tenemos también a nuestro hermano Carlos Arias, nuestro hermano Richard. Dios le bendiga. Gloria al nombre del Señor. Unos minutitos más, 2 minutos más y arrancamos, hermano. Dándole espacio que se conecten los demás hermanos. 2 minutos y arrancamos. Hermano Richard, Dios le bendiga. Bendiciones, mi hermano. Gloria al Señor. Vamos a mandar un anuncio al grupo que ya estamos listos. Buenas noches, hermano. Bendición. Buenas noches, Dios le bendiga. José Monday, bienvenido. Hermana Stephanie, Dios le bendiga. Hermana Gloria, Dios le bendiga. Nuestra hermana Elmi, Dios le bendiga. Tenemos, ¿quién más? Vamos a ver. Hermana María Elena Monday, Dios le bendiga. Bendiciones. Dios le bendiga, hermanita. Unos minutitos más y arrancamos, hermanos, con este precioso tema, el fruto del Espíritu Santo. Un minutito más y arrancamos. Tenemos los pastoreadores ahí, si nos ayudan, ¿verdad? Escriban a sus equipos motivando a los hermanos, ¿verdad? Que ya estamos listos. Hermano Jorge Arias, Dios le bendiga, hermano Jorge. Gusto saludarle. Tenemos ahí nuestra hermana Merari, Dios le bendiga, hermana Merari. Amén, amén. ¿De quién vamos a orar? Vamos a ver quién nos falta. Nos falta Giorgio, nos falta Jonathan, nos falta Ian, o está ahí con el hermano Gerson Ian. Nos falta Danesi. Nos falta la hermana Juana. María Luisa Lara. Vamos a ver quién más nos falta. Hermano Oscar Funes. Hay varios que nos hacen falta. Pero bien, vamos a ir arrancando, hermanos, por el tiempo, ¿verdad? Vamos a empezar, vamos a orar
darle gracias al Señor por este momento precioso, hermano. Ahí donde usted está, pues puede inclinar su rostro, cierre sus ojitos. Vamos a poner esto en las manos del Señor para que sea Él a través de su Santo Espíritu llenando de bendición nuestra vida. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que está a través de este canal, Señor, a través de Zoom, en un teléfono, en una computadora. Ellos abren la puerta no solamente de su corazón, sino que abren la puerta de su hogar para que tu palabra pueda llegar, Señor, donde ellos se encuentran. Oramos, Señor, poniendo esta clase en tus manos, que sea tu Espíritu Santo dándonos guianza, dirección, y que sea tu Espíritu Santo abriendo el entendimiento, el conocimiento de nuestros hermanos para ser bendecidos y prosperados por tu palabra. Esta hora la dedicamos a ti, Señor, y en el nombre de Jesús te damos gracias por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Recordemos, nuestro tema de hoy es el fruto del Espíritu Santo. Algo que debemos de tener en cuenta es que no debemos confundirnos con los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Hace 2 sábados atrás, nuestro pastor nos estuvo hablando sobre el tema los dones del Espíritu, ¿verdad? Y creo que quedamos bien claros con los dones del Espíritu, los dones primarios, los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Pero el tema de hoy es el fruto del Espíritu. Si hay algo que nosotros podemos ver a la luz de la palabra, dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 15, verso 1. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto la quita, y toda rama que está llevando fruto la limpia para que lleve más fruto, mucho más fruto. Si podemos ver aquí, amados hermanos, un ejemplo que nos da en nuestro Señor Jesús a través de la palabra, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto la quita, y toda rama que está llevando fruto la limpia para que lleve más fruto. Algo que podemos ver aquí, hermanos, en la palabra es que Cristo Jesús es la vid, es la fuente de vida para cada uno de nosotros. Incluso la palabra dice que separados de Él, nada podemos hacer. Pero algo bien importante que me demuestra aquí la palabra del Señor, amados hermanos, es que el Señor siempre anda buscando frutos en nuestra vida. Siempre tiene que haber fruto en nosotros. Por eso dice aquí que toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. O sea, habla de quitar. Y toda rama que está llevando fruto, dice que la limpia para que lleve más fruto. Entonces, veo aquí 2 procesos muy importantes en nuestras vidas como rama. Cuando hablamos como rama, amados hermanos, podemos darnos en cuenta en la palabra del Señor, Romanos capítulo 11, 17, dice, y si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo, no te jactes contra las ramas, porque aunque te jactes contra ellas, no eres tú quien sustenta la raíz, sino la a ti. Este pasaje se lo menciono, amados hermanos, porque nos habla de las ramas que fueron desgajadas. Oiga bien, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado. Cuando este pasaje nos habla esta historia, amados hermanos, nosotros hemos estado conociendo en los discipulados de la iglesia con nuestro pastor, llámese los cultos de los martes, los viernes, los domingos. Hemos estado viendo una enseñanza acerca de Abraham, el padre de la fe, y nos han estado enseñando y conocemos por la palabra, amados hermanos, que Israel es el pueblo que Dios escogió. Ahora, el Israel, este es el Israel natural, pero nosotros somos el
Israel espiritual. Y cuando aquí la palabra del Señor habla de ramas, Cristo Jesús es la savia. Cristo Jesús es el tronco del cual nosotros estamos injertados. Este pasaje nos habla de un injerto y dice, si las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, cuando hablamos de planta, imaginémonos una planta de olivo. Una planta de olivo, y dice la palabra que las ramas originales de ese árbol fueron plantadas. ¿Cuál fue desgajada? El pueblo de Israel, y nosotros somos el Israel, el pueblo que no era pueblo del Señor, pero que Dios vino y lo injertó a la vid verdadera que es Cristo. Cuando hablamos de un injerto, yo no sé si algunos de ustedes han visto los injertos, llámese de cualquier árbol. El injerto se hace, hermano, para que el árbol sea más productivo en menos tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos aquí a la luz de la palabra que nosotros fuimos injertados en la vid que es Cristo. ¿Para qué? Para que podamos dar fruto. ¿Por qué? Si hay algo que el Señor siempre está buscando, es fruto en nuestra vida. Usted va a ver muchos pasajes en la palabra del Señor de que vino Jesús y se acercó a una higuera para ver si había fruto, y no había fruto en ella. Y dice la palabra que desde ese momento el Señor maldijo esa higuera y se secó. Y le dijo, nunca más haya en ti fruto. Y no volvió a haber fruto en ella. Entonces, el Señor Jesús siempre se acerca a nosotros para ver frutos en nuestra vida. Siempre debe haber frutos en nuestra vida. Hay un pasaje en la palabra del Señor que dice, hayan pues de vosotros frutos de labios que confiesen su nombre. Toda nuestra vida debe ser fructífera. Dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 1, ¿por qué el Israel fue desgajado? Siendo la rama original fue desgajada, y fuimos nosotros quienes sustituimos a través de Cristo siendo injertados ahí. Porque dice la Biblia en el libro de San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. El verso 13 dice que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni la voluntad del hombre, sino de Dios. Este pasaje, hermanos, nos da una aclaración más perfecta del pueblo Israel. Dice que a los suyos vino. Jesucristo vino a Israel, pero aún Israel no reconoce a Jesús como su Salvador personal. Aún Israel, el pueblo natural, está esperando la venida de Jesús, la primera. Nosotros no esperamos la primera venida de Jesús. Recordemos que nosotros esperamos la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Incluso el pueblo de Israel fue el que crucificó al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque le negó, porque no le reconoció, no estuvo pendiente de su visitación. Ahora, nosotros somos ese Israel espiritual. Fuimos injertados en él. Si usted le ve en el libro de San Juan, capítulo 15, verso 4, dice ahí algo bien importante. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. El verso 15 dice, yo soy la vid, vosotros la rama. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separado de mí, nada podéis hacer. Esto lo hablábamos hace poco. Separados del Señor, nada podemos hacer. Ahora, el Señor anda buscando frutos en nuestra vida, pero vemos algo bien importante que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Por qué? Cuando usted y yo permanecemos en el Señor, nuestro fruto va a ser permanente. Nuestro fruto va a estar, amados hermanos, en todo tiempo. La Biblia habla en el libro de los Salmos,
Salmos capítulo 1 habla del árbol plantado junto a corriente de las aguas. Dice que el árbol que es plantado junto a corriente de las aguas, este árbol en todo tiempo da su fruto. Este árbol en todo tiempo está su hoja verde. En todo tiempo, amados hermanos, está frondoso. ¿Por qué? Porque está sembrado cerca de la fuente. Ahora, Cristo Jesús es nuestra fuente. Si Cristo Jesús es nuestra fuente, significa que siempre debe de haber un fruto en nosotros, hermano. ¿Qué fruto me puede decir usted? Puede haber un fruto de arrepentimiento, puede haber un fruto de alabanza, fruto de gratitud al Señor. Esta palabra permanecer viene del griego de la 3306 y la palabra permanecer viene del verbo primario que significa, oiga bien, estar en un lugar, estado o relación, esperar, morar, durar, perdurable, permanecer. Ahí tenemos ahí, quedarse en un lugar, estado, relación o expectación dado, dice. Hacerle escala, esperar, morar, durar. Dice, dentro de todas las acepciones, dice perseverar, resistir, posar, retener. Entonces, todas estas acepciones de esta palabra permanecer significa permanecer en el Señor, significa perseverar. Tenemos que ser perseverantes, tenemos que resistir, tenemos que retener. ¿Qué tenemos que retener, hermanos? Nuestra salvación. Allá en Apocalipsis dice que el Señor nos va a dar la corona de la vida. Y Pablo dice, retén la corona que te ha sido dada. Entonces, si usted puede ver, todo esto está dentro de los frutos que nosotros podemos tener para el Señor y que podemos guardar. Ahora bien, podemos ver a la luz de la palabra que hay muchos frutos en nuestra vida. E incluso Lucas capítulo 13, verso 6, una parábola bien conocida por todos nosotros. Jesús dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo halló. Oiga bien, aquí nos está hablando de una parábola y dice que cierto hombre fue a la higuera a buscar su fruto y fue a buscar su fruto en ella y no lo halló. Entonces el viñador dijo: he aquí ya son 3 años que vengo buscando fruto en ella y no lo hallo. Por tanto, córtala. ¿Para qué ha de inutilizar también la tierra? El verso 8 dice: entonces respondió diciendo: Señor, déjala aún este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto en el futuro, bien, y si no, la cortarás. Oiga bien, qué importante está esta parábola, porque este hombre tenía su viñedo, pero tenía 3 años de ir a buscar frutos en esta higuera plantada ahí en su viñedo y nunca halló fruto. Pero el que trabajaba ahí en ese huerto decía: Señor, permíteme trabajar en ella. Voy a cavarla, voy a hacer un zanjo alrededor de ella, la voy a abonar, la voy a fertilizar para que dé fruto. Si da fruto, pues bien, y si no da fruto, pues la corta. Vemos ahí que ahí nos habla 3 años para dar fruto, pero nosotros no podemos esperar 3 años para dar fruto. Nuestro fruto debe ser diario en nuestra vida. Frutos al Señor. ¿Qué tipos de frutos podemos ver? Aquí nos habla de frutos de obediencia, frutas de justicia. Dice que nuestras obras son frutos del Señor. La alabanza nuestra es un fruto que podemos dar al Señor. Pero hoy queremos hablar del fruto del Espíritu. Voy a invitarlos para que abra su Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 22. Hoy nos vamos a paralizar en el fruto del Espíritu. Y vemos ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor. 1, gozo. 2, paz. 3, paciencia. 4, benignidad. 5, bondad. 6, fidelidad. 7, mansedumbre. 8, dominio propio. 9, contra tales cosas
no hay ley. Vemos, amados hermanos, aquí el fruto del Espíritu. Me llama la atención este pasaje porque dice el fruto del Espíritu y en primer lugar marca el amor. Yo no sé si usted se acuerda el tema de nuestro pastor de los dones del Espíritu. Y dentro de los dones del Espíritu hablaba del don de profecía, don de ciencia, don de discernimiento, el don de sanidad. Hablaba de muchos dones. Y en medio de todo eso dijo, si yo puedo tener cualquier tipo de don, incluso hablar en lengua, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces, me llama la atención porque dice el fruto del Espíritu. Dice el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu. Y empieza, número uno, con el amor. ¿De qué nos habla esto, amados hermanos? El amor es la plataforma, específicamente la plataforma para que nosotros podamos dar los demás frutos que vienen a nuestra vida. Si no tenemos amor, amados hermanos, no tenemos nada. ¿Por qué? Porque el amor es el primer vínculo que nos une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El amor es el primer vínculo que nos une en el matrimonio. El amor nos une en el hogar. El amor nos une en nuestra vida secular, en el trabajo, en el estudio, en las empresas. El amor es el primer vínculo, la plataforma que nos va a llevar a dar ese fruto que el Señor está demandando de parte de nosotros. Entonces, viendo aquí un poquito en la palabra del Señor, vamos a ver esta palabra fruto en griego es la G2590 y esta palabra significa harpazo. Ahí está, carpos, probablemente la base G726, fruto, arrancado literalmente o figurativamente, resultar en beneficio, descendencia. Tengo aquí que esta palabra harpazo significa apoderarse. También se deriva de la G142, tomar para uno mismo, escoger. Alguna de las formas prestadas de un cognado, dice, es de otra manera obsoleto. Entonces decíamos que esta palabra fruto significa carpos, otra acepción es harpazo. Entonces, el fruto es lo que el Señor está demandando de cada uno de nosotros. Y hablábamos de que el amor es el primero de todos ellos. Hablando del amor, dice la Biblia, esta palabra viene de la G26 que significa ágape. Vamos a ver si la ponemos ahí. Amor, es la G26, significa ágape, afecto o benevolencia. Específicamente dice amor ágape, amado. Algo que podemos ver a la luz de la palabra, amados hermanos, que ágape significa afecto, buena voluntad, amor, benevolencia. Ahí tenemos, mire, espíritu afectuoso. Es la habilidad, el poder y la determinación de amar a la gente que no podemos. Oiga bien esto, la habilidad, el poder y la determinación de amar a la gente que no podemos. ¿Puede usted amar a alguien que no quiera, amados hermanos? Sí puede. Jesús dijo, aún hablando de nuestros enemigos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Es todo aquel que nos rodea. Pero dice ahí, amar a la gente que no podemos. Cuando dice no podemos, aún a nuestros enemigos. Si usted y yo tenemos la capacidad de amar, de bendecir, de orar por aquellos que nos han hecho un mal a nosotros, amados hermanos, déjeme decirle que tenemos la capacidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no es fácil amar, no es fácil bendecir, no es fácil, amados hermanos, que usted ore bendiciendo a aquel que quizás ha hablado de usted. Cuando digo hablado, que ha hablado mal. Qué bonito es cuando han hablado bien. Pero cuando han hablado mal de nosotros, cuando
por así decir, nos han difamado o cuando han hablado falsamente de usted, qué difícil es amar a esa persona. Pero cuando aprendemos el fruto del Espíritu, amados hermanos, usted aprende a amar aún hasta sus enemigos. Aún hasta sus enemigos, usted empieza a bendecirlos en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el amor es un don de Dios. Es un atributo de Dios porque Dios es amor. Dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 4, verso 8. El que no ama, San Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Qué tremenda esta palabra, amados hermanos. Una palabra de 4 letritas, pero que tiene un significado enorme. Dice la Biblia que Jesucristo, por amor a nosotros, se despojó de sí mismo, se despojó de toda su comodidad. ¿Para qué? Para venir a ocupar nuestro lugar. ¿Cuál era nuestro lugar? La pena de muerte. Teníamos una sentencia, amados hermanos, de morir en la cruz del Calvario. Dice aquí la Biblia, en base para la manifestación de los dones ministeriales, dice Primera de Corintios 13:1, si yo hablo en lenguas de hombres o de ángeles, pero no tengo amor, tengo a ser once que retuena o címbalo que retiñe. En pocas palabras, si yo, hermanos, tengo dones, don de sanidad, tengo don de ciencia, tengo don de orar por los enfermos y los enfermos se sanan, hermanos, pero si no tengo amor, hermano, de nada me sirve, de nada me sirve. Entonces, el amor es la plataforma en nuestra vida cristiana para que nosotros podamos alcanzar y dar mucho más frutos en nuestra vida espiritual. Recordemos algo bien importante de los frutos. ¿Para qué es un fruto? ¿Para qué usted pide un fruto o anhela un fruto? ¿Para qué? Para saboreárselo, para comer. Me acuerdo cuando dice la Biblia, cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Dios le dijo a Israel, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y dice la palabra del Señor que cuando ya estaban frente a esa tierra, mandaron, si usted se acuerda, a 2 espías a espiar la tierra. Y lo primero que vieron en aquella tierra fueron sus frutos. Oiga bien, que eran frutos enormes. Las uvas, hermanos, los racimos eran enormes. Todo, me imagino que todo tipo de fruto era enorme en aquella tierra. Ahora, ¿para qué? Para que se alimentara de esos frutos. ¿Por qué les comparto esto, amados hermanos? Porque el fruto del Espíritu, oiga bien, el fruto del Espíritu no es para que nos quedemos con él. El fruto del Espíritu es para que usted y yo nos alimentemos de él. ¿Cómo así, hermano? Si yo tengo amor, yo voy a vivir de ese amor. Si yo tengo amor, yo voy a dar amor. Ahora, tengo que tener amor dentro de mí, porque ¿cómo le voy a dar amor a alguien si no he recibido o si no me amo a mí mismo, hermano? Necesitamos estos frutos para que usted pueda alimentarse de ellos y poder dar de esos frutos. Por ejemplo, mire el número 2, hablábamos de gozo. El gozo es un fruto del Espíritu. Decíamos el primero, amor, pero del amor viene el gozo, hermano. ¿Qué es el gozo? Dice aquí, el gozo es la G5479, que significa jará. Esta palabra significa alegría, deleite. Mire ahí, deleite, calmo, alegría, gozo, gozoso. Entonces, vemos aquí, amados hermanos, hablando un poquito del gozo. Dice la palabra del Señor que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Si hay algo que el enemigo nos quiere robar a nosotros, hermanos, son 2 cosas importantes: la paz y el gozo. Bueno, dice la Biblia que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. El enemigo quiere destruirnos todo. Pero ¿qué es lo que el enemigo nos quiere robar siempre? El gozo, hermano, el gozo, la alegría de ser hijo de Dios, la alegría, el gozo de tener las promesas del Señor sobre nuestra vida.
Dice aquí, a la luz de la palabra, dice, el nacimiento de Jesús, su resurrección, es manifestada con gozo. Si usted vemos en la palabra del Señor, cuando María salió embarazada, dice que fue y visitó a su prima. Y dice la palabra del Señor que cuando saludó a la prima Isabel ya estaba embarazada. ¿De quién? De Juan el Bautista. Y cuando la saludó, dice que el fruto que había en su vientre, el fruto, saltó de alegría, de gozo. Entonces, amados hermanos, el gozo es una manifestación del Espíritu. Cuando no hay gozo, hermano, ¿qué hay? Amargura. Cuando no hay gozo, ¿qué hay entonces? Tristeza, enojo. ¿Qué hay cuando no hay gozo, amados hermanos? El enemigo quiere robarnos el gozo. Por ningún motivo permitamos al enemigo nos robe el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es su fortaleza. Recordemos cuando Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario, hermano. Aún en la cruz del Calvario, Satanás, que el Señor le reprenda, quiso amargarle la vida a Jesús. ¿Cómo? Cuando él pidió agua. Él dijo que tenía sed. ¿Y qué le dieron? No le dieron a beber agua. Dice que aquellos soldados agarraron una esponja y la llenaron ¿de qué? De vinagre. Y esa esponja se la pusieron en la boca. ¿Por qué? Porque aún hasta en la cruz del Calvario, Satanás quiso amargarle la vida a Jesús. El enemigo va a querer robarnos el gozo, amados hermanos, por cualquier situación, problemas, llámese en su hogar, en su trabajo, en su colegio, en sus estudios, en su empresa, donde usted se encuentre. El enemigo va a quererle robar ese gozo, pero no le demos ese deleite. ¿Por qué? Porque el gozo es un fruto del Espíritu. ¿Y de dónde viene? Viene del amor, que es la plataforma. Si yo tengo amor, voy a tener gozo. Número 2, vamos a ir adelantándonos un poquito. Antes de entrar al número 3, dice que el gozo, al descubrir la voluntad de Dios, al sacrificarse por Cristo y testificar de Él. ¿Cómo recibimos el gozo del Señor? Al descubrir la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Y número 2 dice, al sacrificar Cristo, testificar de Él todos los días de nuestra vida. Ahora, número 3, tenemos la paz. Hablábamos del amor, del gozo. Ahora tenemos aquí la paz, un fruto del Espíritu. ¿Cuántos de ustedes tienen paz? Yo creo que todos, pero debemos de mantener la paz siempre sobre nuestra vida. La paz es una virtud de Dios, es un fruto del Espíritu Santo que está sobre nuestra vida. Jesús, antes de partir, amados hermanos, dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo. Pero le pidió algo al Señor, que la paz, oiga bien, la paz que Él nos dejaba, que nos guardara siempre, todos los días de nuestra vida. Una de las cualidades del carácter cristiano se representa por la palabra shalom, que significa un bienestar total, que implica también tranquilidad y serenidad de espíritu. Esta palabra paz, amados hermanos, en el hebreo se pronuncia shalom. Ahí lo tenemos, podemos verlo ahí, que significa un bienestar total, implica tranquilidad y serenidad del espíritu. El énfasis aquí de la paz con Dios es una bendición basada en nuestra relación con Dios. O sea, entre más busquemos al Señor, amados hermanos, nos va a cubrir la paz del Señor. Jesús dijo, mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? El mundo nos puede ofrecer una paz, hermanos, que una paz por encima. Por ejemplo, ¿qué nos está ofreciendo el mundo ahorita a raíz de esta pandemia? Vacuna. Oiga bien, primero que era una dosis. ¿Para qué? Para que tengan salud. O sea que, ¿por qué les toco este tema? Porque si hay enfermedad, no hay paz. Si hay alguien enfermo, hermano, créame que no hay paz ni en la persona, ni en la familia, ni en ese hogar, ¿verdad? Entonces, en medio de esta situación de pandemia, el enemigo quiere
darnos una paz por encima. Imagínense que trajo una dosis, ahora otra dosis, ya ahorita ya están dando la tercera dosis, hermano. Cuando el Señor nos dio una paz en la cruz del Calvario de que por su llaga nosotros hemos sido curados. Ya hay un decreto, escrito está. ¿Con qué lo escribió el Señor? Con la sangre de su Hijo amado, que pagó el precio por nosotros. Dios es llamado Dios de paz. ¿Dónde lo vemos eso? Romanos capítulo 5, 33. Romanos 16, 20 dice, y el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El Dios de paz. Conocemos a Dios como Dios de paz. Dice, aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Qué importante está esto, amados hermanos, cuando dice que el Dios de paz aplastará. Cristo ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Pero cuando dice que lo aplastará es porque él se ha levantado en este mundo. Dice que Satanás, dice la palabra, Satanás es el príncipe de esta tierra. Claro que sí. Satanás, si usted sabe la palabra, Satanás no está en el infierno. Satanás ahorita, su dominio son las regiones celestes. Su dominio es todo lo que se mueve alrededor de la tierra. Pero cuando Cristo venga, su segunda venida va a ser, amados hermanos, va a ser para venir a derrotar a Satanás, para aplastarlo debajo de nuestros pies, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para ir adelantando un poco, amados hermanos, vamos a hablar ahora de la paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. Quisiera preguntarle a todos ustedes, ¿tiene paciencia? Usted me puede decir, sí, tengo paciencia. Algunos hermanos se les nota que no tienen paciencia, no a ustedes. Cuando digo algunos, amados hermanos, dicen ahí, por ahí algunos hermanos, es que hay gente que tiene mecha corta, pero yo no tengo. Yo no sé cuántos mechas cortas o sin mechas habrán, ¿verdad? Pero la paciencia, hermano, nos prueba a mecha. La paciencia nos prueba esa mecha. Qué bonito es cuando usted tal vez le toca ir al banco y vea que a grandes colas cuando estaba ahorita la pandemia, amados hermanos. Cuando teníamos que ir a hacer una transacción al banco, hermano, Dios mío. Cuando quizás usted no tenía su aplicación de banca en línea, hermano. Eso, yo pasaba por Electra, hermano, me daba pesar ver la gente, casi 2 cuadras, Banco Atlántida, Occidente, Banco del País, bueno, todo. Hermano, ahí a mucha gente le probaron la paciencia, amados hermanos. Pero la paciencia, amados hermanos, se demuestra a través de un fruto que es fruto del Espíritu Santo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo y usted no tiene paciencia, diga al Espíritu Santo, ayúdame a desarrollar ese fruto. ¿Sabe por qué? Porque cuando desarrollamos la paciencia, amados hermanos, desarrollamos paz, desarrollamos bendición, desarrollamos gozo. ¿Por qué? Porque hay paciencia en nuestra vida, hermanos. A veces en el hogar, los padres o las madres, hay que tener paciencia con los hijos cuando están en la escuela, cuando tal vez usted lo manda a hacer la tarea y no la hace, hermano. Necesitamos la paciencia del Señor. Fíjese que esta palabra paciencia viene del griego, que quiere decir macrotumia. Oiga bien, viene del griego que significa macrotumia, paciencia. Significa longanimidad, apacibilidad, indulgencia. Oiga bien qué importante está esto. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 6, verso 12, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Oiga bien, dice que no seamos perezosos, no seamos perezosos, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Cuando dice fe,
y paciencia heredaron las promesas, hermanos. Podemos tener en la Biblia muchos ejemplos. Uno de ellos es Abraham. ¿Se acuerda de Abraham? A Abraham le dijeron, voy a hacer de ti una gran nación. Abraham no tenía hijo y Dios le dijo, te voy a dar un hijo y haré de ti una gran nación. Y Abraham, amados hermanos, Abraham ya casi de 100 años y no había recibido todavía su hijo. Pero ¿qué tuvo Abraham? Paciencia. Ahora, ¿qué usted le ha pedido a Dios o qué Dios le ha ofrecido a usted? Usted tiene que ser paciente. ¿Le ha pedido usted a Dios algo? Llámese una casa, un carro. ¿Qué usted le ha pedido a Dios? Hermano, el Señor le dice, ten paciencia. Si no se lo ha dado ahorita es porque Dios sabe que no es el momento. Dios sabe en el momento en que le va a ir dando cada una de estas cosas. Pero también vemos otro ejemplo, Caleb. Dice la Biblia que Caleb fue uno de los 2 espías que fue con Josué y hablaron diferente a los demás. Y Dios le ofreció a través de Moisés un monte llamado Horeb y le dijo, te voy a dar esa tierra. Esa tierra donde tú anduviste caminando te la voy a dar. Y Caleb tenía 40 años. ¿Y sabe a los cuántos años la recibió? A los 85 años. Eso está en Josué capítulo 14, verso 6. Dice que Caleb tenía 85 años cuando derrotaron a todos sus enemigos. Y vino Josué y le dijo, bueno, Caleb, ese monte Hebrón Dios te lo ofreció. Y Caleb dijo, hace 45 años Dios me dijo que me iba a dar ese monte. Y las mismas fuerzas que yo tenía hace 45 años, las mismas fuerzas tengo ahorita para tomar posesión de ella. En pocas palabras, hermano, la promesa que Dios le dio a usted, no importa el año en que llegue, no importa la circunstancia en la que llegue, usted va a tener la misma fuerza para disfrutar la bendición que Dios tiene para su vida. Quizás usted está esperando que su esposo o su esposa, sus hijos se conviertan a Cristo. Es la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, hermano. Y tenemos que tener paciencia en qué, en recibir la promesa que Dios tiene para nuestra vida. Dice, tenemos que tener paciencia en esperar lo que Dios va a hacer en los demás. Tenemos que saber soportar con paciencia, dice la Biblia en 1 Corintios 13:4, que tenemos que aprender a soportar con paciencia. Otro punto es fortalecidos en él para alcanzar con paciencia la corona de vida que el Señor Dios ha preparado para nuestra vida. Alguien por ahí dijo, no le pidas a Dios paciencia, hermano, porque cuando le pedimos a Dios paciencia, hermano, es que nos la van a probar. Amén. Digámosle, Señor, yo por fe tengo paciencia en el nombre de Jesús. Cuando usted sale a esperar, le toca hacer una diligencia, hermano, y tal vez llamó al taxi, esperar el bus, esperar algo, hermanos, tenemos que ser pacientes en el Señor. Para ir adelantando otro punto, amados hermanos, tenemos como número 5, la benignidad. Mire que la benignidad también es un fruto del Espíritu. También significa amabilidad, es ser amable con otro, dice. Esta palabra benignidad es de la G5544. Significa restotes, bondad, integridad, excelencia de carácter, benévolo. Vemos aquí, amados hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 3. Significa también bueno en carácter, pero quiero que leamos Efesios capítulo 4, verso 32. Este pasaje nos habla algo más claro. Efesios capítulo 4, permítame, estoy buscándolo aquí, no lo tenía listo. Efesios 4, verso 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Imagínense la benignidad, ser benignos unos con otros, dice misericordioso, así como Cristo nos perdonó a nosotros, perdonad también a quienes nos ofenden. Por eso decíamos de que el amor era la plataforma. Necesitamos amor para que podamos tener benignidad, de poder perdonar a quienes nos han ofendido, a quienes nos han vituperado. El hermano tenía ahí en pantalla Colosenses capítulo 3, verso 12. Colosenses capítulo 3 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañas de misericordia, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y paciencia. Oiga bien, dice aquí vestidos. Cuando hablamos de vestidos, yo no sé usted se acuerda que las vestimentas de los sacerdotes, pero si usted puede ver aquí, paciencia y benignidad debería ser una vestidura que nosotros debemos de mantener siempre sobre nuestra vida. ¿Por qué la benignidad? Porque es la bondad, integridad y excelencia de carácter que debe haber de nuestra vida. Si pasamos al siguiente punto, nos habla de la bondad. ¿Cuál es la bondad? La traducción del griego. Esta palabra bondad, amados hermanos, significa benevolencia, rectitud de corazón. Podemos ver ahí, es la G19. Virtud o beneficencia, rectitud de corazón y de vida, cualidad de hombre bueno. Yo le pregunto, Jesús preguntó cuando le decían maestro bueno, él dijo, bueno hay solo mi Padre. Cuando dice hombre bueno, amados hermanos, es porque estamos llenos de bondad. Esta palabra bondad dice que en Dios la bondad es infinita. ¿Por qué decimos que en Dios la bondad es infinita, amados hermanos? Algo tan sencillo, hermano. Cuán grande fue la bondad de Dios, de que dice la palabra que aún siendo nosotros pecadores, Dios no escatimó su Hijo, sino que nos envió su único Hijo. O sea, lo único que él tenía allá en el cielo, su Hijo, lo envió para que nosotros pudiésemos alcanzar esas misericordias. Y en su gran bondad dice que nos abrazó a nosotros, que no éramos el pueblo. Nosotros, oiga bien, algo que tenemos que tener en cuenta es, no éramos el pueblo de Dios. Recordemos que Israel es el pueblo natural, es el pueblo que Dios escogió. Pero Cristo Jesús en su bondad, amados hermanos, nosotros que no éramos pueblo, nos hizo pueblo. Usted y yo que no éramos hijos, nos hizo hijos, hermano, por la bondad de Dios. ¿Dónde estuviéramos ahorita, hermanos, si Dios en su bondad no nos hubiera alcanzado? ¿Dónde estuviera usted? ¿Dónde estuviera yo? ¿En qué mundo, hermano? O estaríamos vivos o estaríamos muertos. Pero ¿saben qué? En medio de todo este tiempo, el Señor ha sido bondadoso. Imagínense que vino esta pandemia, amados hermanos, y quizás usted diga, ¿por qué no nací yo en otro año, sino que vine a nacer en este año? ¿Sabe por qué? Porque en la bondad de Dios, Dios lo predestinó a usted y a mí para que en este año, en esta pandemia, amados hermanos, hay algo que Dios depositó en nuestra vida, aunque no lo veamos así. En este siglo, en este año, Dios vio algo en nosotros. Y es su bondad, su amor, la que nos cubre. ¿Para qué? Para que podamos testificar a las naciones de lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso, amados hermanos, alguien por ahí nos enseñó, cuéntales a otros la bondad de Dios contigo y se te multiplicarán. Cuando estemos pasando momentos difíciles, hermano, el enemigo nos va a querer turbar
nuestra mente. El enemigo va a querer perturbar nuestra bendición, pero ¿sabe qué? Cuando el enemigo nos haga pasar quizás por momentos difíciles, por momentos de situaciones económicas, amados hermanos, tremendas, ¿sabe qué? No le cuente a nadie sus problemas. Cuéntele a la gente las maravillas de Dios. Comience a hablar la bondad de Dios. ¿Para qué? Para que se le multiplique el favor de Dios. Usted no se presente ante otro. Ay, es que mire que tengo no tengo ahorita esto y lo otro. No, dígale al otro. Quizás está pasando eso, pero dígale, no me importa. ¿Sabe qué? No tenía ni para la bolsita de sal, pero Dios es misericordioso y si me tiene en vida es porque Dios me va a dar más. Amén. Y cuando usted habla la bondad de Dios, hermanos, se le va a multiplicar el favor de Dios sobre su vida. Vamos con el siguiente punto, fe o fidelidad. La fe es un fruto del Espíritu, hermano. La fe es un fruto que nosotros tenemos que desarrollarlo. Esta palabra fe viene del griego pistis. Fe es de la G4102. Pistis significa fidelidad, digno de confianza. Otra vez fidelidad, honestidad, confianza. Mire todos los significativos de la fe. Fidelidad, digno de confianza, amados hermanos, honestidad. Qué importante es, amados hermanos, este fruto en estos días, que seamos dignos de confianza. Cuando habla ahí digno de confianza, ¿sabe qué, amados hermanos? Dice la palabra que Jesús confía en nosotros. ¿El qué? Los tesoros de la vida. Jesús confía en nosotros. Oiga bien, dice la palabra del Señor que Dios no escogió ni vasos de oro ni vasos de plata, sino que nos escogió a nosotros vasos de barro y depositó esos tesoros de fe, esos tesoros de abundancia. ¿Para qué? Para que la gracia y la gloria sea siempre de Dios. Dice que un hombre fiel en sus palabras, en sus promesas, es un hombre en quien se puede confiar y creer. El cristiano es fiel como hombre, como vecino, como amigo, como esposo, padre, como hijo, fiel en sus contratos y en sus promesas. ¿A través de qué? Del fruto de la fidelidad o fe de Dios en nuestra vida. Dice, su palabra es recta y su obra es hecha con fidelidad. Salmos 33:4. Dice en Salmo 119:90, la fidelidad de Dios permanece por generaciones. Imagínense, hermano, tremenda esta palabra, fe o fidelidad. Vamos a la número 8, la palabra mansedumbre. Quizás yo les pregunte, ¿cuántos mansos hay de ustedes en el Señor? Porque les pregunto así porque hay unos que dicen afuera manso pero no menso. No, la Biblia dice bienaventurados los de manso corazón, porque ellos verán a Dios. Pero cuando hablamos de mansedumbre, esta palabra viene del griego prautes. La tenemos ahí, dice esta palabra mansedumbre, es la G4236. Praote dice ahí, que se deriva a la G4235, gentileza, afabilidad, mansedumbre, amistad, dulce, opuesto a la aspereza. La mansedumbre soporta la incomodidad. Esta palabra, amados hermanos, mansedumbre, dice la Biblia que Jesús fue manso, amados hermanos, que tan manso fue que fue inmolado como cordero, fue azotado. Imagínense cuántos latigazos recibió el maestro, cuántos azotes, incluso traspasaron, horadaron sus costillas con una lanza, hermano, y dice que como cordero no abrió su boca, fue manso hasta la muerte, amados hermanos. La Biblia habla de Moisés, dice la Biblia. El audio, hermano.
Amén. Hoy sí, ¿verdad? Amén. Decíamos, amados hermanos, que Cristo Jesús, repitiendo un poquito, Cristo Jesús fue inmolado por nosotros. Fue tan manso, amados hermanos, que recibió látigos, horadaron sus costillas con una lanza, y dice que él no abrió su boca, no abrió su boca. Hablando de Moisés, dice la palabra que no hubo otro hombre, o Moisés fue el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Pero usted me dice, Moisés fue manso y no mató a un egipcio de un solo bombazo, hermano. Claro, ese era el manso, imagínense. Pero ¿qué pasó en la vida de Moisés? Hermano, vino un fruto del espíritu de mansedumbre a la vida de él. Cuando hablamos acerca de los mechas cortas o de los que no tienen mecha, hermano, el Espíritu Santo trae este espíritu, este fruto de mansedumbre y transforma nuestra vida. Y como punto número 9 tenemos templanza o dominio propio. El último punto del fruto del espíritu, tenemos ahí dominio propio. Esta palabra griega significa, vamos a ponerlo ahí en pantalla, templanza o dominio propio. Templanza, dice, es la G1466. Ecrateía, dice. Ecrateía, el control de uno mismo, conocido también como dominio propio. La Biblia dice en el libro segunda de Timoteo 1:7, dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oiga bien, empezamos los frutos del espíritu con amor. Oiga bien, con amor. Y estamos terminando ahorita el último. Y dice ahí, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, oiga bien, amor y dominio propio. Empezamos el fruto del espíritu con amor y si usted mira, estamos culminando con amor. Qué importante es, amados hermanos, que usted y yo podamos decirle, Señor, que todos los días de mi vida yo pueda dar estos frutos. Oiga bien, son del Espíritu. No es un don, no es un talento, no, es un fruto que ¿dónde nace? Nace en nuestro corazón. ¿Y para qué decíamos que es el fruto? Para que nosotros lo comamos, para que usted y yo los saboreemos nosotros mismos, que nos alimentemos de todos estos frutos. ¿Sabe por qué? Porque de estos frutos que hemos hablado, si usted y yo damos de estos frutos, nos vamos a alimentar de ellos. ¿Qué dijo Jesús? En una ocasión estaban sus discípulos, tenían hambre y llegaron a un lugar, que los invitaron, los convidaron, y dice que empezaron a comer y los fariseos estaban viendo que ni las manos se lavaron. Y le dijeron a Jesús, Señor, ¿no ves estos tus discípulos? No se lavaron las manos y así están comiendo. Y Jesús les dijo, ¿saben qué? No es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. ¿Por qué? Porque sale desde dentro de su corazón. Entonces, estos frutos, si salen de nuestro corazón, hermano, estos frutos van a ser como un boomerang. ¿Qué es un boomerang? Usted lanza un boomerang, mire, y va a dar la vuelta y ese boomerang va a llegar donde usted está nuevamente. Entonces, por eso el Señor nos manda algo bien importante en la palabra acerca de maldecir. Dice que no maldigamos. Es más, a nuestros enemigos que los bendigamos. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra va a ser un boomerang que va a salir volando, girando. Y al final, esa palabra, ¿dónde llega? Llega a donde está usted. Cuando usted ve a aquel hermano que lo ha ofendido, o tal vez usted ha hecho grandes favores y le han respondido con otra moneda, amados hermanos, usted dígale, Señor, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque usted está bendiciendo esa vida. Y al final esa bendición, hermano, mire, va a retornar donde usted. Pero si usted viene y empieza a decir, recuerden que maldecir no es te maldigo en el nombre de Jesús. No, maldecir es decir una palabra maldicha. Por ejemplo, cuando alguien le ha ofendido, ojalá que le vaya mal en la vida. Ojalá que no tenga ni para la sal del huevo, hermano.
Esas palabras tienen poder. Y aunque usted y yo no queramos, hermano, un día esas palabras, miren, van a dar vuelta y van a caer ¿a dónde? Al lugar donde salieron. Por eso usted bendiga siempre en el nombre del Señor. Bendiga siempre en el nombre del Señor a quien lo ofendió, a quien lo trató mal. Hermanos, y aún así, ¿por cuál es nuestro saludo como hermanos? Dios te bendiga. ¿Saben por qué Dios te bendiga? Porque cuando decimos Dios te bendiga, esa bendición viene para usted. Por eso desde hoy en adelante, cuando usted ore por su hermano, cuando usted ore por su prójimo, dígale, Señor, yo lo bendigo. Aunque me debe, Señor, yo lo bendigo y te pido que le proveas para que me pague. Pero usted ore bendiciendo, amados hermanos, a la persona. Yo sé que es difícil, porque en esta vida, amados hermanos, como decíamos al principio, el enemigo nos va a querer robar el gozo, nos va a querer robar la paz, nos va a querer robar la bendición. ¿Cómo? Aún en nuestros hogares, aún en nuestras casas, en nuestros trabajos, el enemigo va a querer robarnos todo, hermano, pero usted siempre haya un fruto del Espíritu. Hay un fruto de amor, haya un fruto de gozo, hay un fruto de paz, un fruto de paciencia, un fruto de benignidad, un fruto de bondad, uno de fe, un fruto de mansedumbre y un fruto de dominio propio. ¿Qué decíamos del dominio propio? El dominio propio es controlarnos. Como decía un pastor, si alguien me chocó, que no le va a decir, hey, hijo de Abraham, no, que usted se retenga y le puede decir, Dios te bendiga, que te vaya bien en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Como conclusión, hermanos, dice, existe en la Biblia la clave para dar los frutos que Dios espera de nosotros. Segunda de Pedro 1:5, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad agregar ¿qué? Amor. El verso 8 dice, pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar en ellas no os dejarán ociosos ni estériles en él. No os dejarán ni ocioso ni estéril. ¿Qué es estéril? Algo que no da fruto. ¿Y qué es lo que el Señor anda buscando en nosotros? Frutos. Recuerde usted algo bien importante. El Señor va a venir y lo va a visitar. Y va a decir, voy a ver qué fruto hay en esta ovejita. ¿Qué fruto debe haber? Hablamos ya de los 9 frutos. Frutos de alabanza, frutos de consagración al Señor. Amén. Aquí llegamos, amados hermanos, con este tema. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pues podemos preguntar ahorita. Si no entendió algo, hermano, dígame, hermano, no le entendí, perdóneme, pero estamos aquí para poder ayudarnos. Si alguien tiene alguna pregunta, hermano, pues amén. Tenemos nuestro hermano Oscar Funes. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Dios le bendiga, hermanos. Bueno, mi pregunta, pues, tengo relacionada con los frutos. Si tenemos, por decirlo así, escasez de estos frutos que no tenemos, al menos 4 de ellos no lo tenemos, significa que estamos obrando mal en la congregación. No, hermano. Recordemos en los frutos, por ejemplo, un árbol, amados hermanos, algunos árboles dan fruto temprano. Hablamos del injerto. Otros árboles son un poco tardados en dar sus frutos, ¿verdad? Entonces, cuando usted me dice, me faltan 3, 4, es que estoy obrando mal, no, sino que va a haber un tiempo donde va a ir dando ese fruto a la medida
el Señor lo vea necesario en su vida. Es necesario en su vida. No es que no lo tenga, sino que es un fruto del Espíritu que lo vamos a ir dando en su debido tiempo. Por ejemplo, hablamos siempre, y no sé por qué estoy poniendo este ejemplo del mecha corta, ¿verdad? Pero la persona de mecha corta, ¿qué le hace falta? Dentro de los frutos, paciencia quizá, ¿verdad? Entonces, poco a poco, recordemos de que Moisés, vaya, Moisés era el hombre más manso, pero el ser manso, hermano, no crea que fue de la noche a la mañana. La vida, Moisés vivió una vida tripartina. Cuando digo tripartina, Moisés vivió 120 años, vivió 40 años en Egipto, vivió en esos 40 años, Moisés no era manso, porque acuérdese que en esos 40 años ahí se agarró con otro egipcio y lo mató, pero vivió 40 años en el desierto. En esos 40 años, hermano, ahí pulieron a Moisés, ahí lo pulieron. Y después los otros 40 años Moisés los vivió otra vez en el desierto, pero ya con el pueblo de Israel. No sé si me entendió ahí, hermano. Sí, sí, hermano, sí. Estamos claros ahí, porque si sentimos nos falta, pues, alguno de ellos, entonces hay que esperar. Amén. Hay que llenarse de paciencia. Y es como la sabiduría. La Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, que Él la dará sin medida. Entonces, usted vio su lista ahí y usted puede decir, no, pero a mí me falta gozo. Entonces usted dígale, Señor, yo quiero gozo. Cuando estemos cantando aquel corito, gozo, yo tengo gozo o yo quiero gozo, dígale, Señor, dame gozo. Señor, dame paz. Si usted no tiene paz en su casa, hermano, es un fruto del Espíritu. Usted tiene poder en sus labios, usted se para en su casa y usted le dice, Señor, tu palabra dice que la paz es un fruto del Espíritu. Y si el enemigo me está robando la paz en mi casa, Señor, yo te pido que traigas paz a través de tu Espíritu Santo. Si es su esposo el que le está robando la paz, hermano, usted tiene poder en la palabra, tírele la policía del Señor encima. Amén, pero pidámosle, hermano, pidámosle al Señor. Lo que usted necesite de parte del Señor, hermano, dice que Él lo da sin medida. ¿Qué significa sin medida? Que Dios no dice, le voy a dar una cucharadita, 2 cc de paz, 1 cc de bondad, otro cc de benignidad o media libra, esto no. Dios da sin medida, amados hermanos. Amén. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, hermanos? ¿O todos estamos bien? Solo Amén. necesitamos La paciencia. Amén. Dicen por ahí que la paciencia es la última que se pierde, ¿va? a la primera. Pero sí, eso iba ahí. Pero si no la ha recibido también, ¿va? Gloria al nombre de Jesús. Recordemos, hermanos, que este es fruto del Espíritu, no es nuestro. A la medida que vayamos buscando al Señor, metiéndonos con el Señor, Él va a ir haciendo que estos frutos vayan saliendo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque los necesitamos en nuestro diario vivir. Amén. Gloria al Señor. Si no hay más duda, pregunta, hermanos, pues solamente me resta darle gracias. Déjeme decirle que ya estamos pronto, vamos bien avanzados. El próximo jueves tenemos la clase del velo. Desde ya le motivo para que no se pierda la clase del velo. Máximo a las hermanas, si ellas quieren saber por qué el velo, para qué se usa, le invito para que no se pierda esta clase. Y nosotros los varones para que aprendamos para que podamos explicarnos si un día nos preguntan. Amén. Así que le invito para el próximo jueves. Nuestro tema es el velo, un tema bien importante que podemos tener ahí. Nuestro hermano Leví Quiroz está bien invitado para ese tema, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Si no hay pregunta, hermanos, oramos para despedirnos. Siempre les recuerdo, en breve, hoy sí, en breve le estaremos enviando, sus pastoreadores le estarán enviando sus tareas para que las pueda presentar. Envíenos sus capturas de pantalla. Si se tomó foto, pues envíela siempre al grupo, hermanos, porque nosotros la necesitamos para subirla, ¿verdad? Si tiene dudas, hermano, ahí tenemos el grupo para que usted pueda salir de toda duda. Amén. Oramos al Señor dándole gracias al Señor. Cierre sus ojitos, incline su rostro.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta preciosa noche por este maravilloso tema, Señor. Es un tema tan amplio, Padre, sobre cada fruto que tiene el Espíritu Santo. Quizás estamos faltos de algunos de ellos, Padre, pero te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos haga abundar en lo que nos hace falta. Si nos hace falta paciencia, danos paciencia. Si nos hace falta gozo, danos gozo. Si nos hace falta paz, llénanos de paz. Señor, si nos hace falta dominio propio, a tener dominio propio. Ayúdanos a tener bondad, mansedumbre, fidelidad. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, conforme a cada fruto que hemos hablado, Señor, mira mis hermanos que están ahí en sus casas de habitación, en sus cuartos, donde ellos se encuentren con su teléfono, con su celular. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo lo llene de estos frutos. Que tú puedas hallar frutos en nosotros, Señor, frutos dignos de arrepentimiento, frutos de alabanza. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que estuvieron conectados, a los que no pudieron estar hoy, Señor, los bendigo también en tu nombre, Señor, los cubro con tu sangre preciosa y te pido que tu Espíritu Santo ponga el sello cada día en su vida de ser hechos hijos, de ser hechos restaurados, de ser hechos renovados por el poder de tu nombre, Señor. Te damos gracias esta noche en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Les recuerdo, mañana tenemos culto a las 6:30 de la tarde. Usted tiene una cita con el Señor a la casa del Señor. Así que Dios les guarde y Dios les bendiga. Bendecimos a nuestra hermana Stephanie, nuestra hermana Emily, nuestra hermana Gladys, Dios le bendiga. Hermana Luz Marina, tenemos nuestra hermana Gloria Osorto, nuestra hermana María Elena. Bendiciones, hermanos. Nuestra hermana María Luisa Lara. Tengo ahí a mi hermana Génesis, hermano Gerson, mi hermano Richard, Dios me lo bendiga, hermano Oscar, hermano Jorge y nuestra hermana Merari Arias, Dios les bendiga. Tenemos ahí a Carlitos, a nuestra hermana Loani Nacheli Sosa, Dios le siempre conectado ahí, Dios le bendiga. Dios. Nuestra hermana Andrea, Dios me la bendiga. José Monda, Dios te bendiga. Nuestra hermana María Elena Monda, Dios le bendiga grandemente. Tenemos a Anthony Jair. ¿Quién es Anthony Jair? No había visto este nombre. Mi hermano Anthony, si me dice... Bueno, ahí vamos a ver con los pastoreadores. Gloria a Jesús. Así que Dios les guarde, hermanos. Hermano Richard, gracias por estar con nosotros. Hermano Oscar, Dios me lo bendiga. Bendiciones, buenas noches. Amén. Dios les guarde. Buen provecho a todos. Amén. Buenas noches, bendiciones.